Bendiciones, amados, amadas. Qué gusto poder nuevamente venir con el propósito por el cual este sencillo canal ha sido creado, que es el propósito de poder llegar hasta usted, mi amado, mi amada, con una palabra de parte de Dios, con una palabra que sirva de bendición, que sirva de exhortación, de amonestación, que sirva de alerta. Hoy por hoy, en estos tiempos en los que nos encontramos, estamos muy urgidos de alertarnos, de estar nosotros prestando atención, oído a la voz de Dios, de estar clamando, pidiendo al Espíritu Santo de Dios que Él venga trayendo a nuestras vidas ese discernimiento del cual en algún momento ya les he hablado. ¿Por qué razón? Porque hemos llegado, hermanos, a los tiempos finales, a los tiempos peligrosos de los que nos habla la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos el discernimiento de espíritu. Ese don que el Espíritu Santo de Dios es el que lo da, dice la palabra. Quiero compartirles una palabra que es una parábola que Jesús dijo. Una parábola que está por cumplirse. Pero antes quiero darle gracias al Señor y pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que esté tomando el control de mi persona y que esté tocando a su vida también. Amado mío, gracias, Señor. Te adora mi alma, te agradece, Señor, por la vida, por este día, Señor, por esta noche. Te doy gracias, amado mío, por esta misericordia que no nos falta, Señor, por ese amor tan pleno, ese amor maravilloso, Señor, que no lo merezco, que no lo merecemos, Señor, pero que usted voluntariamente, Señor, nos lo ha dado. Muchas gracias. Exaltado sea por siempre. Que cada uno de nosotros, oh Dios mío, que hemos tenido el privilegio, Señor, de conocerte, Señor, a través de Jesucristo, oh mi Rey de Gloria, a través de tu Espíritu Santo, quien nos guía, podamos cada día de nuestra vida meditar, Señor, en tu palabra y meditar en qué usted nos dice, qué nos aconseja a través de su palabra, porque siempre hay un consejo de alerta, un consejo de amonestación, un consejo que va a traer a nuestras vidas beneficio, bendición, si nosotros lo tomamos en cuenta. Por eso muchas gracias, papito lindo, por ser tan especial. Espíritu Santo, toma todo el control de mis pensamientos, de mis palabras, de todo mi ser. Una vez más te digo, por favor, que seas tú, Espíritu Santo, fluyendo a través de la palabra, a través de mi boca, como el canal que soy en tus manos. Que venga, oh Dios mío, tu voluntad, Señor, a la vida de mi amado y de mi amada oyente. Mira, Señor, la condición en la que él se encuentra. Papito lindo, precioso, tú conoces hasta lo más íntimo, lo más profundo del corazón. Yo te pido por ellos, por mis amados oyentes, Señor, que traigas a través de esta palabra un fortalecimiento o un despertar para aquellos que necesitan despertar, para aquellos que necesitan alertarse, aquellos que necesitan apercibirse. Trae, Espíritu Santo, a cada oyente conforme a lo que necesita. En el nombre de Jesús, Padre, te doy las gracias y te lo pido, Señor, que sea tu voluntad obrando a través de la palabra en cada uno de nuestros corazones. Amén y amén. Gloria al Señor, porque Él es más que bueno con nosotros, mis amados. Quiero compartirles, como les digo, una porción de la palabra, una parábola que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, y tiene como título esta parábola, dice, la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola que salió de la boca de Jesús, por supuesto, es una comparación
Es un ejemplo que Jesús nos dejó, bastante claro, por cierto, respecto a lo que es la venida de Jesús a llevar a su iglesia. Lo que es esa venida de nuestro Señor y Salvador a llevarse su novia, que somos nosotros, para que próximamente se dé esa celebración de bodas. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, sabias, y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien al que vende y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, dice el Señor Jesús, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amados hermanos, amados míos, yo veo este ejemplo, esta parábola, esta comparación que Jesús nos hace yo la veo bastante clara. O sea, ¿usted cómo la analiza? Pero, incluso si nosotros tuviésemos un poquito de conocimiento de cómo eran las ceremonias, las bodas, en el tiempo en que Jesús estaba en Israel, comprenderíamos un poquito mejor. Pero bueno, ahorita yo no tengo el tiempo, se me haría muy largo el videito como para darles esta información. Pero bueno, todos sabemos lo que es una celebración de bodas, todos sabemos lo que es un matrimonio, que se trata de un novio que tiene a su novia, que hay toda una celebración donde hay aquellos invitados, pero el Señor Jesús acá está presentando a la iglesia como estas 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes están representando propiamente a la iglesia, porque hay quienes tienen equivocamente el decir que estas 10 vírgenes, 5 representan a la iglesia y las otras 5 representan al mundo. Eso no es así. Las 5 están representando a la iglesia en esta tierra, a nosotros en este tiempo propiamente. Dice la palabra que estas 10 vírgenes estaban juntas, no estaban separadas, no había división en ellas. Estaban juntas, las 10. Nombra a 5 como prudentes o sabias, apercibidas, podríamos decir, inteligentes, espirituales. Podríamos ponerle todos estos títulos o nombres, pero también nos nombra a las otras 5 vírgenes como insensatas. En otra versión dice necias, yo diría ignorantes, desapercibidas, carnales. Pero como les vuelvo a repetir, hermanos, están juntas, las nombra juntas el Señor.
Dice que las 5 prudentes, las 5 que eran sabias, que eran espirituales, vamos a decirlo así, tenían su lámpara, pero también tenían una vasija, en la cual tenían esa vasija llena de aceite. Cuando nosotros tenemos, vamos a decir que, ¿qué ejemplo podemos poner? Nosotros vamos a caminar, a hacer ejercicio, y tenemos, llevamos un vaso con agua, por poner un ejemplo, pero también llevamos 1 litro con agua. Quiere decir que no solamente tenemos ese vasito que llevamos con agua, sino que tenemos agua suficiente para que nos sacie en ese tiempo de caminar, de ejercitarnos, de estar perdiendo líquido y tomando agua. Ellas tenían sus lámparas que alumbraban, pero también tenían sus vasijas con aceite de sobra, por si el novio tardaba en venir. Y por supuesto que según la parábola tardó en venir. Dice que se durmieron, pero resulta que las otras 5, las que son insensatas o necias, yo diría carnales, no espirituales, dice que estas 5 no tenían ese aceite de sobra en una vasija. No lo tenían. Solamente tenían su lamparita. No se prepararon lo suficientemente como para que les alcanzara el aceite. Recordemos que ese aceite es el que hacía que la lámpara alumbrara. Ese aceite viene siendo como hoy la corriente eléctrica, la recarga de la corriente, por ejemplo, para nuestros teléfonos. Si no tiene recarga el teléfono, aunque nosotros sepamos manejarlo, se llega el momento en que se agota y se nos apaga. Y si no tenemos ahí el cargador para conectarlo a la corriente, vamos a tener el celular, el teléfono, sin que nos funcione, sin que lo podamos usar. ¿Por qué? Porque no tiene corriente. Pasó esto con esas 5 vírgenes insensatas. Como el novio tardó para venir, se les fue acabando el aceite que había en sus vasijas. Por lo tanto, cuando se escucha aquella trompeta, se escucha aquella alarma, aquella alerta, aquel anuncio a medianoche, cuando ellas estaban dormidas a las 10, se escucha el aviso de que venía el novio. Ya viene el novio, ya viene el novio. Dice que las 10 se habían dormido, entonces se despertaron, por supuesto, las 10, y arreglando sus lámparas. Por supuesto que las prudentes, yo diría las espirituales, no tenían problema porque sus lámparas estaban alumbrando, tenían suficiente aceite, y recordemos que ellas tenían un recipiente de sobra llamado una vasija que traía aceite por si se acababa el de la lámpara. Pero las lámparas de estas 5 que eran carnales, que eran descuidadas, que eran imprudentes, dice que se les apagaba, y ellas les dicen: por favor, denos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las 5 vírgenes sabias, prudentes, espirituales, apercibidas, no le dieron, hermanos. No le dieron. Y yo le he dicho a algunas personas, yo les he hecho esta pregunta: ¿por qué cree usted que no compartieron el aceite? ¿Será que hubo egoísmo? ¿Será que estas 5 vírgenes prudentes que tenían de sobra aceite no lo quisieron compartir? Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, todo lo compartimos. Y la palabra nos habla del compartir, pero ellas no quisieron compartirlo. Ellas tenían su recipiente de sobra, pero no lo quisieron compartir. Les dice: no, más bien vayan ustedes a comprar donde venden aceite para ustedes mismas, para que no nos falte a nosotras y a ustedes tampoco les falte. No les quisieron dar.
Hermanos, ¿por qué no les quisieron dar? Amados, ¿por qué no les quisieron dar aceite a estas 5 vírgenes prudentes, sensatas, sabias? Porque el aceite que representa, el aceite representa la unción, representa el Espíritu Santo, representa la santidad de nuestras vidas. Hermanos, si nosotros podemos transmitir, desatar bendición, nosotros lo podemos hacer hoy por hoy. Pero resulta que ese aceite, que esa unción, esa santidad, hermano, era para salvación. Era ya para encontrarse con el amado. Por lo tanto, nadie puede salvar a otra persona. Nadie le puede regalar o prestar de su santidad a otro. Esto es personal. Esto es personal, amados hermanos. Y si nosotros no nos esforzamos en este tiempo en el que estamos, ir llenando nuestra vasija juntamente con nuestra lámpara de aceite, que es teniendo esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que vende, en este caso, el que nos da el aceite, porque no es que lo vende. Pero yo estoy tratando de recordar que las 5 vírgenes prudentes le dicen a las insensatas: vayan a comprar más bien. Vayan donde el vendedor y compran ustedes para ustedes mismas. Es el Espíritu Santo de Dios el que va a venir llenando. Nosotros somos esa lámpara. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que dar luz a los que andan en la oscuridad. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser esa lámpara que da luz. Entonces, es a nosotros que el Espíritu Santo de Dios nos va a dar ese combustible, ese aceite, que ese es el que permite que nosotros alumbremos y que tengamos el suficiente aceite para que nos alcance hasta el momento de que venga el amado novio. Hermanos, esta parábola no se ha cumplido. Algunas parábolas de las que dijo Jesús ya se realizaron, ya se cumplieron. Esta no se ha cumplido, esta es para nosotros. Esta es para el tiempo de hoy. Por lo tanto, mis amados, mis amadas, debemos, en este tiempo en el que nos encontramos, un tiempo tan crucial, un tiempo tan de determinación, un tiempo tan cercano a la venida de ese amado novio. Amados hermanos, esa medianoche significa el tiempo que se ha venido. Para algunos dice la palabra de Dios que lo tienen por tardanza, pero no es que el Señor se ha tardado, sino que Él, teniendo misericordia, deseando que aquel que no está bien venga rendido, humillado delante de Él y arregle cuentas, y no se mantenga ahí como aquellas 5 vírgenes insensatas, que aunque estaban juntamente con las prudentes, ellas no estaban preparadas. Sí tenían aceite en sus lámparas. Quiere decir que sí estaban en el pueblo de Dios, sí tenían cierto conocimiento, sí tenían cierta convivencia con el Espíritu Santo de Dios, sí tenían un grado de santidad, pero no era suficiente. Porque esa unción la vamos a recibir del Espíritu Santo, ese aceite, es a través de la comunión, a través de la santidad. Recuerde, el Espíritu Santo de Dios no va a derramar de su unción, de su aceite, en una lámpara, en un vaso, en un recipiente que esté sucio. No, Él no lo va a hacer. Por lo tanto, ya Él ha derramado de su unción en nosotros. Ahora, para que Él lo siga haciendo, para que Él siga derramando ese vino nuevo, ese aceite fresco sobre nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros, mis amados? Tenemos que mantenernos limpiándonos, purificándonos cada día, acercándonos a Él. Que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario siga siendo ese proceso de purificación, de restauración en nuestras vidas, hermanos amados. Pero eso es
a través de vivir en obediencia, a través de vivir buscando la presencia del Señor, a través de vivir diciéndole, aquí estoy, me rindo, yo no quiero hacer mi voluntad, yo no quiero que sean mis emociones, mis pensamientos los que me muevan. Yo quiero que seas tu Espíritu Santo. Eso va a hacer que esa unción, que ese aceite cada día fluya en nosotros y nuestra lámpara, amados, no se vacíe, se mantenga llenándose en Él, porque en Él no hay escasez. Somos nosotros los que lo limitamos, dependiendo de cómo sea nuestra relación con el amado, dependiendo de cómo sea esa búsqueda cada día de la santidad. Así va a ser la medida de unción, de aceite que nosotros vamos a estar recibiendo. Por lo tanto, termino diciéndote en el nombre de Jesús, ¿en cuál de estos dos representaciones de la iglesia tú estás? ¿En cuál estás? ¿En aquel que representa a las 5 vírgenes prudentes, sabias, espirituales, que son siervos y siervas de Dios, que viven de continuo buscando cada día lo espiritual, lo sobrenatural, lo cual dice la palabra que es locura para aquellos que no la buscan? Dice que lo espiritual solamente los espirituales lo pueden entender, y lo que es espiritual viene siendo una locura para los que no son espirituales. ¿En dónde tú te encuentras, mi amado, mi amada? Tú puedes decir, Señor, yo estoy ahí luchando por mantenerme, Señor, en esas 5 prudentes, que era tanta la búsqueda de ti, Señor, que no solamente sus lámparas tenían aceite, tenían de sobra, tenían reserva para el tiempo que había que esperar, para lo que había que pasar, lo que había que resistir, lo que tenga que venir. Señor, yo quiero mantenerme ahí. O tú puedes pensar, yo creo que yo estoy en el grupo de las 5 insensatas, de las ignorantes, de las que eran carnales, que solamente tenían aquella unción que habían recibido quizá en el momento que aceptaron al Señor, o en el momento que tuvieron una experiencia bonita con el Espíritu Santo de Dios, pero no siguieron buscando más de eso, se conformaron con eso. Que vienen representando, estas 5 vírgenes insensatas, vienen representando a aquellos cristianos que sí están en la iglesia, que sí van a la iglesia de vez en cuando, o posiblemente muy rutinariamente, todo el tiempo, pero que su corazón, que su estilo de vida, que su vida privada es una vida que tanto se agrada de lo de Dios como se agrada de lo del mundo, que anidan en su corazón tanto las cosas de Dios como las cosas del mundo. Dice la palabra de Dios que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No por ello nosotros tenemos que hacernos enemigos, aborrecer o despreciar a los del mundo, no, para nada. Tenemos que ser luz en medio de este mundo. Tenemos que amarlos, tenemos que clamar por ellos, tenemos que darles testimonio, que eso es darles luz, alumbrarles el camino por donde ellos van, para que puedan ver aquel precipicio que hay, aquel destino tan terrible que hay si no se detienen y buscan a la luz que se llama Cristo, el cual ya ha tomado parte de nuestras vidas porque nos hemos entregado a Él y ha depositado a su Espíritu Santo dentro de nosotros para que nos guíe. ¿Dónde te encuentras hoy? Eso es lo que la palabra hoy nos alerta, amados. Se acerca la venida del novio. Falta poco para la venida del novio. Pero en este tiempo, hasta que se llegue esa medianoche en la que va a venir, que esa medianoche significa el último momento. No precisamente porque va a llegar a medianoche. Sabemos que en algunos países para la venida de Cristo va a ser medianoche, pero en otros va a ser, no sé, las 6 de la mañana. En otros va a estar empezando a oscurecer, porque este mundo tiene diferentes horarios conforme va girando la tierra alrededor del sol.
Entonces no va a venir para todos, en la realidad no va a venir para todos a la misma hora. Pero esto es simbólico, por decirlo de alguna forma, está representando el tiempo de espera. ¿Cómo tú estás? ¿Estás preparado? ¿O tendrías que en el último momento decir, Señor, necesito ir a comprar aceite? Dice la palabra, dijo Jesús, que cuando estas 5 vírgenes insensatas regresaron, que habían ido a comprar aceite, no dice si encontraron aceite, cosa que yo personalmente creería que ya no lo encontraron, porque el vendedor del aceite, digo yo, lo dije antes, es el Espíritu Santo y Él estaba ahí. Él es el que produce, Él es la fuente de aceite. Y Él estaba ahí con las 5 prudentes. Por lo cual yo creo que las insensatas ya no pudieron comprar aceite. Pero ellas regresan y tocan la puerta. Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos. El Señor dice, no las conozco. Qué desespero, qué situación más dura. Y eso se va a cumplir, amados. Eso se va a realizar. Por lo tanto, mi amado, mi amada, yo termino diciéndole en el nombre de Jesús, prepárate, alerta. Esta palabra hoy te está alertando. Alerta. El Señor viene. El Señor viene. ¿Cómo estás para soportar las cosas que faltan para mientras se llega la medianoche, para mientras se llega el tiempo en que suene la trompeta? ¿Cómo estás tú? ¿Estás preparado? ¿Te estás manteniendo activo totalmente en la unción para que no se te agote el aceite? ¿O estás ahí confiado con el aceite que recibiste hace unos años, con la experiencia que tuviste con el Espíritu Santo y te quedaste con eso nada más? Cuidado, a las 5 vírgenes insensatas se les apagó la lámpara, se les estaba apagando, no pudieron entrar a las bodas. Amado mío, precioso, maravilloso, tu palabra, Señor, es poderosa, tu palabra es viva, es real, Señor. Tu palabra nos alerta, nos muestra, Señor, cómo va a ser, Señor, el día de tu venida y cómo le va a suceder a algunos y a otros, Señor. Padre bendito, que esta palabra, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo pueda tocar las mentes y los corazones y que podamos recapacitar, que mi amado, mi amada que la reciba, que la escuche, pueda recapacitar y entender que no podemos estar descuidadas, que no podemos estar descuidados, porque estas 5 vírgenes insensatas estuvieron descuidadas creyendo que con lo que tenían era suficiente. Y nunca vas a dejar, nunca va a sobrar, nunca va a dejar de ser poco siempre. Siempre vamos a necesitar más, buscar más de tu presencia, más de la unción, más de la santidad, más de vivir para ti, Señor. Nunca va a haber, mientras estemos en esta tierra, un límite, que ya no necesitamos más unción, que ya no necesitamos más santidad. No, siempre vamos a necesitar buscar más y buscar más de ti. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, trae convencimiento al corazón de mi amado y de mi amada. Y si él o ella estaban descuidados como aquellas vírgenes insensatas, que desde este momento que están recibiendo esta palabra, se alerten en el nombre de Jesús y empiecen a buscar la presencia de Dios con un desespero tremendo para que sus vidas se llenen de la unción que da luz, del aceite que alumbra en medio del tiempo que falta que esperar. Ese tiempo de oscuridad en el cual nosotros nos encontramos en esta espera, en el cual vemos que esas 10 vírgenes se encontraron hasta que vino el novio. Que mi amado y mi amada, que mi persona, que cada uno de nosotros, tu pueblo, tu iglesia, tengamos el aceite necesario, Señor, hasta el día de tu venida. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te continúe bendiciendo, mi amado, mi amada. De verdad que el deseo de mi corazón es que la palabra pueda quedarse en su alma, en su corazón, en su consciente, y que pueda su voluntad activarse a hacer lo que Dios quiere que hagamos, amados. Bendiciones. Recuerda, con Cristo todo lo podemos, hermanos. Con Cristo todo lo podemos. Un abrazo a la distancia. Le ama y le bendice su amiga y hermana, la pastora Norma. Bendiciones.
de montaña.